Bien, para quienes no conocen al expositor, estos son los datos de él. El tema de hoy es física de partículas. El expositor es el licenciado Emeterio Alcón Jiménez. Él ha sido fundador de la Universidad Pública del Alto. También es fundador de las Físicas y Energías Alternativas. Tiene diplomados de la UMSA en Educación Superior. Ha sido coordinador de posgrado en la Universidad Pública del Alto. También ha sido vicerrector de la misma. Es docente con más de 25 años de experiencia en distintas asignaturas en la UMSA, Universidad Mayor de San Andrés, EMI, Escuela Militar de Ingeniería, Universidad Pública del Alto. Le damos la más cordial bienvenida al licenciado Emeterio Alcón Jiménez, que va a acompañar en esta tarde con el tema física de partículas. Licenciado Alcón. Eh, Buenas tardes, estimados colegas, estimados universitarios, a los invitados y sobre todo a toda la comunidad universitaria y en especial a los futuros científicos. Bueno, hoy el tema que vamos a abarcar es física de partículas. He preparado de manera internacional, después nos abocamos a lo que es el trabajo del expositor. Bien, física de partículas, ¿estamos de acuerdo? Bueno. Ok, empezamos con la historia desde 1910. ¿Qué pasó en el año 1910? Los que estaban investigando, empezamos con el padre Teodoro, que estaba buscando qué pasaba con lo que es la ionización. Bien, ahí ustedes pueden observar el Torre Eiffel, que anteriormente las fotos no eran buenas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahí se ha estudiado, eh, antes se estudiaba, por ejemplo, estaba la Torre Eiffel, tiene una altura de 330 metros, ¿estamos de acuerdo? Primero, verán ustedes en la parte inferior, cuando se carga, ustedes saben desde el colegio, cuando cargas de cargas contrarias, uh, se contraen y cargas iguales se repelen. En ese sentido, eh, algo pasaba, ¿no? O sea, nuevamente se juntaba, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pero lo que lo ha validado estas investigaciones es nuestro amigo científico Víctor Yes. Prácticamente está en la construcción de los globos, ¿estamos de acuerdo? De lo que hablamos, la ionización. ¿Estamos de acuerdo? A grandes alturas, ¿sabes? Se llamaba, tal como está ahí colocado aquí, no he querido modificar. ¿Estamos de acuerdo? Ya el globo ya estaba preparado para 5.000 metros. ¿Estamos? Entonces, para ver realmente la ionización. Eso era directo. Bueno. Continuamos 1912, 1925. Ya empezamos con el contador Geiger. Ahí tenemos la cámara también, ya trabajando con el plomo. Ya podemos ver los chubascos. Más tarde explicaremos qué son los chubascos, etcétera. Ahora solamente estamos viendo la historia. ¿Estamos de acuerdo? También tenemos la cámara de niebla. Entonces tenemos la cámara de niebla. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Estamos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ya pueden ver los chubascos. ¿Estamos de acuerdo? Los chubascos se puede ver en la cámara de niebla, por ejemplo, cómo es la distribución lateral
tanto en el plomo y en la cámara de niebla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí abajo ya estamos viendo la radiación. ¿Estamos? Strahlung, ¿estamos de acuerdo? Está en alemán, no importa, esta conferencia, no hay problema de los idiomas, ¿no? Ahí vemos la historia más de los científicos, que es de conocimiento de todos nosotros, los que estamos en la parte científica. Ustedes saben el descubrimiento de electrón, protón, neutrón. Ahí tenemos al positrón, estamos los muones, estamos los piones, etcétera, los kaones. Y podemos podemos hablar mucho tiempo de esto, pero esto es historia, no eso encuentran ustedes, no hay ningún problema, ¿no? Entonces son las partículas de una interacción de dos, generalmente, de dos nucleones, y el producto como se verá, ¿no? Como se ha descubierto, etcétera, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y aquí se puede ver, por ejemplo, inicialmente, la curvatura se dobla más. Tienes una placa de plomo, tienes aquí una placa de plomo, y aquí ya no se dobla mucho, es muy ligero, ya no es mucho, ¿no es cierto? Entonces, bien, muchas de estas partículas son, su vida media es muy corta. Por ejemplo, aquí estamos viendo el pion sub-0. El pion sub-0, su vida media es muy corto, se desintegra rápidamente en 2 gamas, con una probabilidad de 99.9%. Puede decaer en 3 gamas, 4 gamas, 5 gamas, eso no es problema. Ok. Bien, entramos a lo que es las medidas directas de las partículas, ¿no? ¿Cómo se avanzó? Aquí tenemos, por ejemplo, los globos, ¿estamos de acuerdo? Como se preparaba anteriormente para medir directamente la radiación, ¿estamos? Como se hace en los colegios. Ahora tenemos también la medición directa de rayos vía satélite, ¿estamos de acuerdo? Estamos observando y después ahí podemos ver configuración de detectores múltiples, ¿estamos de acuerdo? Para las medidas simultáneas de energía, de masa, de carga. Y ahí podemos ver también la abundancia, ¿no es cierto?, de los elementos, sí, ¿vale? Ok. Tenemos las medidas directas y los objetivos que buscamos aquí, ¿no? Los objetivos que buscamos los investigadores. ¿Qué buscamos aquí? Ahí vemos en los objetivos, ¿estamos de acuerdo? Ahí vemos los objetivos. Buscar las antipartículas, estamos, energías, cargas, masas y dirección de rayos cósmicos. Un rango de gigaelectronvoltios, estamos, electronvoltios, por decir, la dirección está relacionada con el ángulo cenital azimutal. Muy bien. Lo que mencionaba anteriormente de los elementos que son los rayos cósmicos. Aquí ya podemos observar los rayos cósmicos. Son en su mayoría el 95% son protones. ¿Estamos de acuerdo? Son protones. Y el resto van a ser helio, ¿estamos de acuerdo? O las otras partículas, ¿no? Muy bien. Aquí ya tenemos en la historia, continuamos todavía en 1930 a 1940. Rayos cósmicos, ¿no? Primera detección, estamos de acuerdo, de los chubascos atmosféricos.
Y ahí estamos observando, por ejemplo, aquí las partículas primarias, ¿estamos de acuerdo? Las partículas primarias. Estas partículas primarias eh, vienen desde cosmos, estamos de acuerdo, con alta energía. Cuando hablamos de rayos cósmicos, estamos hablando mayor a 10 a la 12 electronvoltios. Ahí podemos observar los chubascos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, después de una interacción de los nucleones, ya con la partícula primaria y secundaria en la atmósfera, vemos los componentes como la distribución lateral de la componente electromagnética se separa más del núcleo, ¿no? Entonces ahí ya podemos observar los componentes electromagnética, los electrones, positrones, los gamas, y los hadrones, obviamente los piones, los protones van a ir en el núcleo. Y aquí nos muestra estos trabajos anteriores, 80% de fotones, 18% de electrones, positrones, 1.7 de los muones, ¿no? Y 0.3 de hadrones, ¿estamos de acuerdo? Aproximadamente 10 a la 6 partículas secundarias, de 10 a la 15 electronvolts, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? De fotones. Bien, allá vemos nosotros cómo las partículas aquí uno puede observar de acuerdo a las simulaciones. Las partículas no vienen en planos, ¿no es cierto? Sino tiene una curvatura, ¿no? Y los detectores, ahí estamos viendo, de los hadrones tenemos, ¿estamos de acuerdo? Y los otros obviamente va a ser de lo que es de la componente electromagnética, ¿vale? Muy bien. Entonces aquí mencionar lo más importante de esta foto es en honor al científico Auger, ¿estamos de acuerdo? Auger, al científico Auger. Tenemos ahí, estamos con nuestro amigo Pierre Auger. Todos conocemos. ¿Dónde está el laboratorio Auger de rayos cósmicos? Está entre Bolivia y Argentina. Está en la provincia de Mendoza de Argentina. Algún día llegaremos. Él ha sido uno de los científicos que ha trabajado, fíjense, nació el 14 de mayo de 1899, ¿no? Ya está el laboratorio y así va avanzando la física. Entonces, bien, aquí ya vemos los chubascos atmosféricos extensos, un poco más explícito, estamos de acuerdo. Estudiamos ya aquí de 10 a la 14 electronvoltios, estamos de acuerdo. Son ya las medidas indirectas, estamos de chubascos, de los chubascos, estamos de acuerdo. Bueno, aquí ya tenemos partículas primarias, dijimos nosotros rayos cósmicos, se llaman a todas las partículas extraterrestres, estamos de acuerdo, de alta energía. Bien, el rango no está bien definido, así con precisión, pero se toma desde 10 a la 12 electronvolts. Bien, tenemos ahí la interacción nuclear, estamos con las moléculas del aire, la componente hadrónica. Lo que les decía, la componente hadrónica, que es lo más importante aquí, ¿estamos de acuerdo? Siempre va a ir al centro. Ahora su distribución lateral de hadrones, ya veremos cómo va a ser la distribución lateral. Y lo que es la componente componente electromagnética se dispersa mucho más, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí entran todos los efectos que hemos estudiado los científicos, ¿estamos de acuerdo? Creación de pares, radiación de Lenz-Chalum, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, y ahí podemos ver, ¿no? Cómo se van separando, cómo van formando
sus componentes, ¿no? Ahí tenemos el componente de los muones también, ¿estamos de acuerdo? De los neutrinos, etcétera, que son las partículas que penetran, ¿no? Y ahí podemos ver un chubasco, ¿estamos de acuerdo? Y el eje del chubasco. Y aquí vemos el ángulo cenital, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No siempre vienen de una sola dirección, sobre todo cuando son partículas cargadas, ¿no? Si son fotones, igual, no sabemos de dónde viene, ¿estamos de acuerdo? Tenemos estrellas en el universo. Bien, esta ha sido la visita más importante del licenciado Halcón a Asia, a la Universidad de Chongqing, para, para hablar sobre la ciencia y para la investigación, sobre todo de física de partículas. Porque en China se va a construir uno de los laboratorios más grandes del mundo. Y eso ya lo veremos más pronto. Y estaremos también allá. Y esto es el observatorio gigante chino de rayos cósmicos. ¿Estamos de acuerdo? Que está en proceso, que se va a construir. Muy bien. Y ahí tenemos la altura, ¿no? Hay pues, una de las instalaciones de rayos cósmicos más grandes y sensibles del mundo. Ha comenzado a funcionar con su primer conjunto de detectores, situado a unos 4.410 metros sobre el nivel del mar, en la montaña Haixi, en Sichuan. Este Sichuan está cerca a Chongqing. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bien, los que conocen Asia, pero espero nuestros futuros científicos pronto llegarán allá. ¿Estamos? Ya llegamos aquí. Una vez que hemos mostrado de algunos de los países cómo es en la atmósfera el comportamiento de rayos cósmicos, ahora ingresamos en virtud a la detección, en virtud a lo que es nuestro amigo Víctor Yes, que ha descubierto, estamos de acuerdo, los rayos cósmicos, las partículas que venían de afuera, estamos con alta energía, ya han hecho sus laboratorios y ya no han trabajado con la atmósfera, sino ya han empezado a trabajar montar laboratorios en la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Por eso ya aquí ya llego a Suiza, ¿no? A Ginebra, específicamente, y ahí parece el chubasco también, estamos de acuerdo, pero esto es chubasco del fluido, ¿no es cierto? Estamos en el lago antes de entrar al láser. Bien, ahí también vemos en Ginebra a arco iris, estamos de acuerdo, qué lindo es viajar. A los científicos lo que más nos encanta es el viaje por todo el mundo. Ojalá eso es el sueño de todos los físicos y espero, les deseo siempre que piensen, eso debe ser la lógica del científico, no quedarte solamente aquí, ¿no? Y ahí vemos, mira, qué belleza esa fotografía, cómo podemos ver la radiación, ¿estamos de acuerdo? Nosotros en el espectro visible no podemos observar con los ojos, ¿no es cierto?, qué partículas están llegando, ¿no? Entonces, las partículas de alta energía que se estudiaron fueron los rayos cósmicos, ahí confirmamos, Víctor Yes, 1912, provenientes del espacio que bombardean la Tierra, cuyos rayos cósmicos nos permiten vislumbrar el mundo subatómico, ¿no? Antes que se inventaran los aceleradores. Ahora vamos a entrar a los aceleradores. ¿Estamos de acuerdo? Las partículas primarias que impactan con los núcleos de oxígeno y nitrógeno en la atmósfera exterior generalmente son protones, lo que les decía, el 95% de alta energía desplazándose a gran velocidad. De hecho, cerca a la velocidad de la luz. De hecho, donde quiera que estemos, cada segundo nos atraviesan en nuestros cuerpos alrededor de 100 rayos cósmicos. Por eso, sobre todo en la altura, mucha gente anda renegado, molesto, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Mientras en la bajura, todos contentos, alegres, te vas a Tarija, te vas a Santa Cruz, pues el ambiente es distinto. Pero en la altura,
tanto bombardeo de rayos cósmicos, algunos tienen problema, ¿no? Neutrinos. Los neutrinos son las partículas que penetran realmente, los que penetran más que las otras partículas, ¿no? Entonces, hay ahora neutrinos, podemos, de solares, neutrinos de otras fuentes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Neutrinos de las estrellas, de otras estrellas, etcétera, ¿no? Entonces, y aquí lo más importante, podemos ver miles de millones de neutrinos atraviesan nuestras manos cada segundo, sin producir efecto alguno. Este se debe a que son muy pequeños, apenas tienen masa y rara vez interactúan. Estamos en el entorno cuando lo hacen. Es a través de la fuerza nuclear que se transmiten gracias a los masivos bosones omega y zeta. Una fuerza de corto alcance, como su propio nombre indica. ¿Estamos de acuerdo? He tenido el gusto, el placer de compartir el premio Nobel con este científico que ha trabajado más de 10 años y obtuvo el premio Nobel. Mis felicitaciones, y cuando aquí nos encontramos, ahí estamos compartiendo una foto al Takaki Kajita, estamos de acuerdo, físico japonés conocido por los experimentos para el estudio y análisis de los neutrinos. ¿Estamos de acuerdo? En 2015 le fue otorgado el premio Nobel en la física conjuntamente con el físico canadiense, ¿no? Arturo, ¿estamos de acuerdo? Por el descubrimiento de las oscilaciones del neutrino, lo cual demuestra que los neutrinos tienen masa. Porque antes del 2015 yo trabajé bastante tiempo en el laboratorio de rayos cósmicos en Chacaltaya. Todos los neutrinos no tenían masa. Pero el mundo de partículas elementales o física de partículas es totalmente probabilístico. O sea, no hay una teoría determinística. Bien, tenemos los fotones, un poco de los fotones hablamos aquí. ¿Qué podemos decir de los fotones? Podemos leer el texto del celular gracias a los fotones, a la luz que emite la pantalla y entra en nuestros ojos. Es un flujo continuo de fotones. Estas partículas portadoras de fuerza transmiten electromagnetismo y la luz. Es uno de los múltiples tipos de ondas electromagnéticas. Mediante el intercambio de fotones, los electrones cargados negativamente se mantienen en órbitas alrededor del núcleo. Carga positiva del átomo. Muy bien. Ahora ya sí ingresamos lo que les decía a la Organización Europea para Investigación Nuclear, ¿no? Entonces, mira, fíjense, Víctor Yes ha fundado o ha descubierto, ¿qué año? 1912. Y fíjense, y en 1954, la Unión Europea dice, nosotros no vamos a trabajar en la atmósfera, aquí vamos a hacer nuestra inversión, y lo fundan, ¿no? El Centro de Investigación Nuclear Europea, ¿no es cierto? Entonces, o la organización, puedes llamarlo. Siempre es un gusto, un placer visitar este laboratorio en Suiza. Les recomiendo que realmente vean un laboratorio extraordinario de grandes investigadores, los grandes físicos ahí trabajan, ¿no? No por el tamaño, sino por el conocimiento. O sea, muy bien. Ya entramos al gran colisionador de hadrones allá en Ginebra, en Suiza.
viendo el acelerador, estamos de acuerdo, de las partículas elementales. ¿Cómo se ha montado el gigante laboratorio? Estamos de acuerdo. CERN tiene, por ejemplo, dos experimentos más importantes, Atlas CNS, ¿estamos de acuerdo? Bueno. Y ahora en las partículas fundamentales aquí para todos los científicos, lo más importante era completar el modelo estándar. Los teóricos estaban buscando el bosón de Gibbs. Han estado trabajando más de 30 años. Más de 30 años para todos los físicos en todo el mundo, en todas las universidades, estaban ansiosos de aportar. Pero el 14 de julio, aniversario de la paz, ¿no? Se llega a descubrir ya, a encontrar el bosón de Gibbs, ¿no? El bosón de Gibbs. Aquí el último, ¿estamos de acuerdo? Para completar el modelo estándar. Y es historia, ahora yo les digo, es historia. Aquí CERN para mí ya es historia, ya se ha prácticamente, creo, su ciclo ha cumplido, ¿estamos de acuerdo? Porque obtener de altas energías, no sé si pueden hacer modificaciones, no creo, para mí es historia, ahí el modelo estándar está ahí, ha quedado como historia, confirmado el bosón de Gibbs, estamos de acuerdo, y se ha descubierto que es, de acuerdo al modelo estándar, el responsable de proporcionar la masa a todos los sistemas físicos, a los otros, ¿no? Y ahí podemos ver los bosones, por ejemplo, son el cemento del universo. Se trata de las partículas también individuales, asociados no a la materia, sino a la fuerza que hay en la naturaleza. Fotón, que habíamos explicado, eso ha sido estudiado desde el Maxwell, ¿estamos de acuerdo? Responsable del electromagnetismo, transmite la luz. El gluón, ¿no? El gluón, eso es fuerza fuerte, mantiene unido al núcleo de los átomos. Es el pegamento de los quarks, se puede decir, ¿estamos de acuerdo? Y ahí vemos nosotros los otros bosones, omega y zeta, fuerza débil, decaimiento y cambio de las partículas. Ahí, como pueden ver, el débil, el sistema físico no puede aguantar, ¿no? En las pesas, eso es solamente ilustrativo, ¿no? Y por otro lado tenemos el gravitón, también que muchos científicos también se han dedicado, ¿estamos de acuerdo? Después el bosón de Gibbs, que es el últimamente que se ha completado en el modelo estándar, que permite, que es el que permite adquirir masa a los otros sistemas físicos. Y ahí podemos ver algunos datos, digamos, los bosones de los fermiones, ¿estamos de acuerdo? De masas mayores, de menos masa. Obviamente, cumpliendo este bosón de Gibbs con la ecuación de Albert Einstein, lo más conocido, ¿no? Energía igual a la masa por el módulo de la velocidad de la luz al cuadrado, ¿vale? Ok. Estamos en el experimento de Atlas, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo está compuesto? Del arreglo del experimento Atlas. Aproximadamente con 7.000 toneladas de equipo de alta tecnología, 46 metros de longitud, 25 metros de altura, construido bajo una caverna de 100 metros por debajo de la tierra. Participan más de 12.900 científicos de 170 institutos procedentes de 37 países, ¿no? Sobre todo el poder de tecnología, de fábrica de los equipos, de todo es la CERN, ¿no es cierto? Entonces, pero ahora les adelanto que va a haber otro más gigante que la CERN, ¿no? Eso es donde los futuros científicos van a llegar y les voy a decir dónde va a estar. Bien, hay
emocionados después del descubrimiento del bosón Gibbs, decían, ¿no? Hemos alcanzado un hito en nuestra comprensión de la naturaleza. Eso decía el director general de la CERN, Rolf Foena. ¿Estamos de acuerdo? Probablemente el bosón de Gibbs haya sido la partícula más buscada por los físicos durante los 40 años, si bien su función no es destacable. La razón por la que el bosón de Gibbs suscita tanto interés es por su existencia. Confirma la teoría de campos, vamos, de Broth, Englund, Gibbs, que explica el origen de la masa de las partículas fundamentales. En 1964, cuando apenas yo tenía 2 años, Peter Gibbs anticipó que el campo de Bethe se producía una excitación a la cual llamó bosón, cuya existencia se confirmó en experimentos realizados en Gran Colisionador de Hadrones, la CERN, ¿no es cierto? Entonces se ha completado el modelo estándar, lo que les decía anteriormente. Para mí es historia, no hay vuelta a dar. Todas las investigaciones tienen sus ciclos, ¿no es cierto? Bueno, después hay que buscar otras partículas, pero hay que generar mucho más energía, ¿vale? Entonces, hay pues, la Fabiola, es actual directora, estamos de acuerdo, de la CERN, ¿no? Actualmente ella está, y ahí podemos ver cómo festejamos los científicos el 4 de julio de 1912, tan solo se recordarán ustedes 2 años y 3 meses después de que el gran colisionador comenzara a entregar colisiones por fotones a energías superiores a que cualquier otro experimento ha logrado los equipos de Atlas registrando datos suficientes para identificar una partícula. Esta nueva partícula muestra, estamos de ser el bosón de Gibbs. Ahora también esta diapositiva me hace mucho el recuerdo. Yo fundé la carrera el 2000, la carrera de Ciencias Físicas, Energías Alternativas. Pero después de muchas peleas ha sido cerrada la carrera de física. Y justamente empieza a funcionar la carrera de física cuando se ha descubierto el bosón de Gibbs en el 2002. Fíjense, ¿no? Entonces estamos ligados con bosón de Gibbs. Por eso en los aniversarios de la carrera siempre se colocaban el equipo bosón, ya que sé, bosón de Gibbs 1, 2, etcétera, ¿no? ¿Vale? Bueno, eso es historia. Y ahí quiero el bosón de Gibbs, ya prácticamente hemos hablado bastante, y ahí están los quarks, o sea, los quarks son las partículas más pequeñas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pues historia no vamos a dar. Y aquí lo más fundamental, bosón de Gibbs, cómo han determinado, han estado trabajando bastante tiempo los científicos, y ahí en la fotografía se puede observar el bosón de Gibbs es una partícula de vida media de 10 a la menos 25 segundos. Estamos, decae rápidamente en 4 muones, ¿no? Entonces, muy, muy difícil de detectar, o sea, 10 a la menos 25 segundos. Para nosotros no es nada, o sea, tiempo cero, se puede decir, ¿no es cierto? Pero ahí está el resultado. Con la ciencia, con la investigación, es bien importante. Y aquí también no quiero olvidarme, para aquellos científicos, o sea, la investigación no es de 1 año, 2 años, pueden durar años. Puedes obtener premio Nobel, no siempre a tus 60, a tus 70, a tus 80, sino como el Peter Gibbs. ¿Con cuánto cree que ha recibido su premio Nobel? 91, 92 años prácticamente tenía, ¿no es cierto? Entonces es un trabajo, siempre digo a los científicos, jamás hay que dejar la investigación. Persistencia, predisposición.
y algún día el premio llega, lo más importante para los científicos, ¿no? Y hay ahí está todo el trabajo, el sufrimiento, ¿no? Entonces aquí ya se puede ver la teoría de campos, ahí está todos todo lo que es los tensores, etcétera, ¿no? Entonces la matemática, ¿estamos de acuerdo? Bueno, ya estoy dentro, el licenciado Halcón está en predios del ACER, ¿no? Con mucho gusto, ahí conjuntamente acompañado con los europeos, con el hindú, estamos de acuerdo, todos felices, contentos. Bien, y aquí ya en el interior ya estamos en el laboratorio del ACER, ya ingresando, ahí ya verán, hay científicos ahí atrás ya están ya rendidas, ¿no? O sea, en estos laboratorios no puedes dormirte. Ahí nos explican, digamos, del láser, digamos, muchos componentes que es el arreglo, estamos de acuerdo, que electrónico, es un monstruo realmente, ahí te sorprendes. Y las inversiones de millones de dólares. Y quería mostrarlos esto porque es importante la carrera de ciencias físicas. Nuestra carrera tiene 3 menciones: energías alternativas, ciencias computacionales, física médica. ¿Por qué la carrera se ha creado de esa manera? Porque yo como fundador, como científico, siempre he pensado en lo que es ciencias computacionales, pero software libre aquí. Por eso en la carrera de física se exige que trabajen en software libre. Eso es la política. Y el resto ya saben. Ahí tenemos en la UPA también ingeniería de sistemas que pueden trabajar, digamos, con Windows, ¿no es cierto? Entonces, pero nosotros queremos ser distintos y trabajando, digamos, las carreras tienen que ser distinto. Eso ellos también saben de la carrera de sistemas. Si alguien está, decíamos, cada uno tiene su espacio. Bien. Entonces, aquí los que están estudiando hoy en día ciencias computacionales, a los que les encanta programar, pero programar de verdad, no ser el paquetero, siempre yo les digo. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí están aquí los científicos ya cansados, verán, ya algunos ya han abandonado sus computadoras, ¿no es cierto? Porque el trabajo es arduo, es fuerte, procesar los datos no es tan sencillo, manejar los modelos matemáticos por ese lado, ¿no es cierto? Bien, ya los predios de la SER, y aquí lo que les decía ahora, ya estamos en Asia, también he tenido el gusto de viajar a Asia, como les decía. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el experimento de resultados experimentales del espectro de energía de Tíbet. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y a cuánto está? También me interesa eso, ¿a cuántos metros está? Esto más o menos se parece. Está a 4.300 metros sobre el nivel del mar. O sea, con Bolivia tranquilamente se compara, ¿no es cierto? ¿Qué detectores ellos estaban manejando? Esto les estoy hablando de aquellos años, los detectores de centelleo, ¿no? De una área de cada uno de 0,5 metros al cuadrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. El modelo matemático que plantean la energía, estamos de acuerdo, en función de las constantes que manejamos en rayos cósmicos. Bien. Muy bien, hasta ahí hemos terminado. De partículas hemos hablado un poquito de la atmósfera, después hemos hablado de los aceleradores, cómo se van a construir, dónde se van a construir, ¿no? Entonces, aquí, para todos los investigadores y sobre todo para gente que están recién en el primer semestre, segundo semestre, al visitar la Universidad de Chongqing, ya allá hablando con los científicos me comentaron que sí o sí este año, o más o menos el 2021, 2020, se tenía que concluir uno de los laboratorios más gigantes, o sea, que va a reemplazar a la CERN. CERN no es muy grande, el otro va a ser 3 veces la CERN. ¿Estamos de acuerdo? Los asiáticos hoy en día tienen mucha plata y van a invertir y van a llegar. Entonces,
estudien, sobre todo los que están en el primer semestre, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, ¿no es cierto? Los profesionales ya sabemos, no hay ningún problema, vamos a estar llegando. Ahora entramos a lo que es ya lo que es el trabajo del licenciado Arco, la parte de investigación, donde ya aquí entramos a la parte, hay un poco, verán ustedes las fotos de qué años, del 2013, del 2012, ahí están muy jóvenes, ¿no es cierto? Demasiado jovencitos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, que aquellos años donde los viajes eran constantes hasta 2015, donde viajamos hasta Argentina, llegamos, ¿no es cierto? Entonces, espero que los futuros científicos pero vayan a visitar a los laboratorios a investigar. Lo hemos hecho durante 4 años, los viajes nacionales e internacionales. ¿Estamos de acuerdo? Por eso he colocado esta foto de recuerdo, porque ahí están ya casi ya van a defender su tesis dentro de meses y algunos ya van a ser los futuros docentes. Así es la vida de los científicos, ¿no? Bien, ahí ya empezamos con Chacaltaya. He tomado para esta investigación los datos de Monte Chacaltaya, en Bolivia. Todos los que conocen Chacaltaya, para los que no conocen también, cuidado que estén pensando que es Chacaltaya de 16 de julio. Esto no, nada que ver, estamos de acuerdo. Ustedes preguntan, llegan a la UPEA, dicen, ¿dónde está el laboratorio de rayos cósmicos? Bien, de Chacaltaya. Bueno, estos datos he tomado para investigación porque me interesa lo que es estudio de rayos cósmicos de las partículas. Nosotros hoy estamos hablando, ¿qué pasa con la radiación del tope de la atmósfera o más allá en la atmósfera? Y después ya lo hacen los estudios, por ejemplo, de la radiación cuando llega. Pero también este laboratorio tiene mucha historia. Para aquellos científicos que recién están empezando sus primeras armas, los que son los estudiantes del primer semestre de las asignaturas básicas, ya ha habido premio Nobel aquí. En 1947 se ha premiado por el descubrimiento del mesón pi. Y ahí tenemos predicho por él Yukawa, ¿no? Ahí está Yukawa, ¿no? Y finalmente lo que les mencionaba de Cajita el anterior, estamos de acuerdo, de Cajita también, con los datos del laboratorio, o sea, los bolivianos deberíamos estar sacando premio Nobel. Uno también tiene que ser autocrítica y tiene que decir qué pasó, por qué los bolivianos, ¿no? Y por qué los japoneses, etcétera, ¿no es cierto? ¿Por qué los extranjeros? Bueno, eso es otra discusión y aquí también Masato Takita está el futuro postulante también para premio Nobel, ¿estamos de acuerdo? Que le he conocido también y también está investigando. Los datos de Chacaltaya, si lo tienes, aunque sean de años, te sirven para investigación. Los datos no van a cambiar. Si cambian también, antes en Chacaltaya había glaciares, ¿no? Ahora no hay glaciares, ¿no? Te vas ahí, el cóndor solito está ahí, dice, extraño a los glaciares, dicen. Bien, entonces ya entramos aquí prácticamente de lleno lo que es local, Bolivia, cómo se investiga, qué se investiga en Bolivia. Aquí se empieza la investigación en diferentes países, diferentes universidades. Yo he tenido el gusto de trabajar con la Universidad Universidad de Tokio, estamos de acuerdo, y otras universidades, entonces con y otras universidades, ¿no es cierto? Entonces el modelo que se plantea generalmente, esto es el modelo matemático, ¿estamos de acuerdo? Entonces, y aquí ya empieza los parámetros, la edad, por ejemplo, bien importante, de los chubascos. La edad está variando
de 0, en este caso hasta 2. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el chubasco empieza aquí, esto es una simulación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando empieza, la edad es 0. Va avanzando, llega al máximo desarrollo. Eso es un chubasco joven. ¿Estamos de acuerdo? Es como cualquier otro joven, ¿no es cierto? Ser humano, igual, ¿no es cierto? La producción es mayor, digamos, ¿no? Después se vuelve viejo y la edad termina con 2 o 2 puntos más o menos. Aquí debe estar 2.4, etcétera, ¿no? Ahí tenemos, S varía hasta 2, S menos 2 a S 2 menos 4, más o menos 2,4. ¿Estamos de acuerdo? Y la edad, tenemos ahí el parámetro de edad, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y después los otros parámetros, el número total de partículas, ¿estamos de acuerdo? O el L, digamos, como toman, y función gamma, no es problema, ¿no? Esto es ya reestudiado, ellos están trabajando, los que les gusta componente electromagnética, está más estudiado esto, entonces no lo doy mucha importancia, pero para el conocimiento muy bien. Pero aquí tenemos nosotros, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos nosotros, hemos colocado una pierna de un científico, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? De una científica, y pueden observar ustedes la rodilla, ¿no? La rodilla, hasta la rodilla, por ejemplo, aquí en diferentes laboratorios, puedes ver como una recta hasta ahí, ¿no? De ahí hasta el talón, tenemos hasta el talón, ya va cambiando, ¿no? Entonces, la curva o la recta, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ya cambia prácticamente, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Entonces, ahí también se puede ver los errores más grandes, ya, los errores, ¿no? Entonces, hay para investigar bastante sobre la radiación, ¿cómo está? Ya entramos aquí al laboratorio experimental de rayos cósmicos. También han tenido el gusto de conocerlos no sé a qué semestres anteriores hemos ido a visitar, pero ya el laboratorio ya estaba cambiado, ¿no? Se recordarán, subimos a Monte Chacaltaya, muy bien, todos estaban sanos, a nadie le ha afectado la altura esas veces, ¿no? Los que han estado ahí del arreglo conocen. Bueno, el arreglo del experimento está la Universidad de San Andrés, Yamanashi, Saitama y de Monte Chacaltaya, ¿no? Entonces, ahí tenemos detectores. Los que eran los rectángulos son de los detectores de la dirección, fast time, ¿estamos de acuerdo? Y los que están alejados, estos puntos, son los detectores de la componente electromagnética. Y para la componente hadrónica solamente se ha tomado una superficie muy pequeña, estamos muy pequeña por el problema de dinero, ¿no? La universidad ahí estaba Yamanashi, Saitama, ¿no? Depende también aquí si las universidades tienen plata o no tienen plata. Entonces, viene lo interesante es aquí esto de simulación he colocado aquí, cuando los rayos cósmicos son de la misma energía aquí, ¿no? Son de la misma energía los nucleones. Aquí están los nucleones del átomo de hidrógeno y el nucleón o el núcleo del hierro, ¿estamos de acuerdo? La energía es la misma. Pero aquí el núcleo del hidrógeno, sabemos nosotros cómo está conformado, y aquí pueden ver ustedes, no interactúa, o sea, después de penetrar la atmósfera más aquí empieza, ¿no? Mientras como son pesados y interactúa, ya va formando los chubascos, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver nosotros prácticamente cómo nosotros, aquí vemos, por ejemplo, la edad aquí se puede ver, se puede observar bien, edad 0. ¿Estamos de acuerdo? Edad 0, ¿no? Ahí está, edad 0, este puntero que no está muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí está. Y después va al desarrollo, ¿no? El componente
hadrónica, lo que yo estoy estudiando, va como alfiler, pero se va abriendo un poquito más, ¿no? Aquí van a ver, se va abriendo. Pero la componente electromagnética, los electrones, fotones, se dispersan prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, para ver el desarrollo, ¿no es cierto? Para ver el desarrollo de cómo incide una partícula, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo tiene que estar una cámara de emulsión o cómo se detecta las partículas, ¿no? Entonces, aquí ya vamos trabajando de esta manera, ¿no? Tienes el detector del centellador, ¿estamos de acuerdo? Y ahí están los detectores de hadrones, ¿no? El soporte. Y también vas colocando las partículas de rayos X, láminas de emulsión nuclear, ¿estamos de acuerdo? Para ¿no es cierto? En las placas de los plomos, esto yo he ido a trabajar, incluso ayudando, ¿no? Con los japoneses, investigación, o sea, si no trabajas en la parte del arreglo experimental, te vas a perder solamente caja negra, ¿no? Mejor siempre es trabajar. Bien, y ahí están los detectores BARTs, ¿no? Los que detectan los hadrones, ¿no? Ahí solamente mira, pobre, ¿no? ¿Cuántos detectores tenemos? Solamente 32 detectores, ¿no? Entonces, y ahí se detectan los hadrones, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes los arreglos, bueno, ya entramos a obtener los datos, ¿no? Ya estos datos ya lo tengo después de haber, me han proporcionado a mí los japoneses como esto directamente con los japoneses y ellos me han dado binario, ¿no? Entonces tienes que llevarlo de binario a decimal y a números decimales y ahí ya lo tienes, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros, ¿qué tenemos aquí? Tenemos los detectores, ¿no? Los detectores, ¿estamos de acuerdo? Aquí vamos a ver mejor. Ya, entonces tenemos el año, por ejemplo, estos datos, lo que he colocado es del 94, ¿estamos de acuerdo? El tiempo, estamos, el tiempo y los otros, el ángulo cenital, azimutal, etcétera, ¿no? Tamaño de las partículas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y las posiciones también, ¿no? Y aquí tenemos lo que es detectores, van a ver aquí los detectores de densidad. Pero estos no está con, no estoy investigando yo ahí. Entonces, como estoy investigando hadrones, tomo los 32 detectores, ¿no? A ver, estamos de acuerdo, los 32 detectores. Ahora ahí verán ustedes aquí los 32, pero algunos están marcando 0. Entonces hay que tener mucho cuidado en selección de datos. Por lo menos tiene que estar funcionando el 95-80%, depende de las restricciones para una investigación. No es nomás procesarlo todos los datos y los resultados van a salir cualquier cosa, ¿no? Bien, una vez que aquí se trabaja como chino en lo que es, como chino digo, ¿no? Porque allá se trabaja en China bastante, ¿ya? Aquí trabajar es allá, ¿no? Entonces, por eso utilizo ese término, ¿no? Entonces, se trabaja la parte de software bastante, o sea, no es fácil. Yo he hecho los programas en C, hasta los dibujos, etcétera, porque uno puede agarrar un software listo y punto también, ¿no? Pero no vale la pena, ¿no? Entonces, ya vas tú acomodando los datos como quieres y ya puedes para plotear, ¿estamos de acuerdo? Una vez que ya tienes todos los datos, y aquí ya seleccionando y tienes los datos del arreglo, las posiciones, a cuánto están separados, etcétera, y en un trabajo de investigación hay que tener cuidado y ya tienes ya tabulado. Yo siempre coloco en columnas, ¿para qué? Para trabajar en las gráficas. Para mí sigue siendo el mejor el programa para las gráficas Genoplot. Muchos pueden estar no de acuerdo conmigo, pero para mí es lo mejorcito hasta el momento, ¿no? Bien. Y ahí ya se ve los núcleos, estamos de los chubascos atmosféricos, ¿no? Aquí se puede ver la isotropía
no vemos anisotropía, por lo menos yo no veo anisotropía, entonces uno dice, está bien, pero uno también dice, si no hay anisotropía, aquí no encuentra ninguna partícula, no hay algún fenómeno raro aquí. En la parte de investigación siempre es importante, uno dice, algo tiene que haber aquí, si no, pues, ¿qué? Aquí todo es normal, ¿no es cierto? Normal, todo es genau, ¿no es cierto? No puede ser, entonces, pero eso ya los datos se procesan de mucho tiempo. Entonces aquí yo estoy solamente procesando más o menos datos, debe ser de 3, 4 años, ¿no? Seleccionado. Y hay muchos modelos plantean los investigadores. Actualmente la parte hadrónica no está bien determinada. O sea, sigue habiendo mucho trabajo aquí. Pese que con el láser nos han ya ganado a los físicos experimentales, los teóricos también, ¿no? Entonces aquí hay físicos experimentales y teóricos, ¿no? Bien, entonces ahí pueden ver, digamos, yo lo agarro aquí, tenemos el parámetro A y con el número de partículas, ¿estamos de acuerdo? Con el tamaño, cuántas partículas, ¿estamos de acuerdo? 10 a la 6, 10 a la 7, entonces esto es la gráfica, ¿estamos de acuerdo? Bueno. Y cuando ya vas procesando los datos, ya quieres llegar a los resultados finales, aquí yo tengo todavía muchas dudas, digamos, ¿no? En rayos cósmicos hay una banda, verán aquí ustedes una banda y cuando procesas aquí una banda y yo no puedo trabajar con toda la banda, ¿estamos de acuerdo? Entonces cada investigador va separando, estamos de acuerdo, como investigador, ¿no? Entonces ahí se darán cuenta ustedes la densidad de partículas. Ahí está la densidad de partículas, ¿estamos de acuerdo? Densidad de partículas, ¿estamos de acuerdo? Que llegan. Entonces los errores siempre aquí en el talón, donde les decía, ¿no es cierto? Aquí está el gran problema, ¿no? Entonces algo está pasando, hay que investigar todavía el modelo, ¿estamos de acuerdo? Bien, uno de ellos coloco, ¿estamos de acuerdo? Y aquí ya voy colocando lo que es el promedio. Muy bien. Ok. Ya entramos, ya después se analiza el espectro diferencial de hadrones, espectro diferencial de los hadrones, estamos de acuerdo. Ya siempre en este trabajo, no solamente como investigador hay que trabajar, digamos, con tu trabajo, sí tienes que comparar con los otros trabajos, ¿no? Entonces, yo voy comparando, esto es mi trabajo, el de la línea de abajo, solamente para comparar, y esto es trabajo de Asia, ¿estamos de acuerdo? De Asia, sus trabajos. Estoy bien, digo yo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo que estoy bien? En la pendiente estamos muy bien, en el tamaño estamos fallando, algo sucede, ¿no? Entonces, pero yo digo que yo estoy en lo correcto, pero los otros investigadores me dirán también, yo estoy en lo correcto, ¿no es cierto? ¿Vale? Bueno, ya prácticamente ya llegamos al final de esta exposición. Espero que haya sido de su agrado y en las próximas sesiones ya veremos lo que quiero plantear aquí, otro trabajo que está también que me gusta a mí, la parte matemática. Y hay justamente la foto donde he visitado al museo en Berna de Albert Einstein, ¿estamos de acuerdo? Cuando he estado en Suiza. Y de Suiza nos pasamos a lo que es a München, Alemania. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos en Alemania, que vista maravillosa, ¿no? Ahí estamos. Y en conclusión, ahí está la ecuación. En mi polera está toda la ecuación de teoría de las partículas, ¿no es cierto? Entonces he querido colocar solamente en la polera. Es un trabajo para los que les gusta la matemática. Muy bien, un gusto, un placer. Eso sería todo por hoy.
Muchas gracias, licenciado Halcón. Agradecemos al licenciado Emeterio Halcón. Sin lugar a dudas, nos ha dejado con muchas ganas de poder viajar por el mundo a conocer tanto de ciencia, lugares históricos, de donde se ha desarrollado tanto en esta área. Y bueno, queremos dar paso a las preguntas. Pueden escribir vía el chat, hemos indicado, o también pueden vía micrófono. Si hubiese alguna pregunta, alguna curiosidad, algún comentario, también estamos estamos con el disertante para poder aclarar alguna pregunta, si tiene alguna pregunta o algún comentario también. Sí, parece que César quería plantear una pregunta, estaba viendo en el chat. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. César, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien. Hola, Meterio, ¿cómo estás? Una pregunta y un comentario. ¿Cómo calibro estos detectores? No sé, puede ser un detector de centelleo. ¿Cuál es el método que utilizo para calibrar? En los que siempre lo que es la calibración es fundamental, ¿no? En lo que es la calibración, si no están calibrados, ves primero la linealidad, eso es típico lo que hacemos la calibración, ¿no? Porque si no está calibrado, cualquier cosa también te va a registrar, ¿no? Entonces, eso es la linealidad que vemos, ¿no? Bueno, no te entendí también. ¿Utilizan otro detector ya calibrado para calibrar un nuevo detector que se ha construido? Sí, uno sería, eso sería uno, o sea, lo que ya tienes construido porque ahí entran muchos elementos aquí porque tú sabes, César, esto es el mundo de mecánica cuántica. Todo es probabilístico, ¿no es cierto? Entonces, desde la electrónica, entonces, primero lo que yo he trabajado mucho tiempo es la linealidad. Si no hay la linealidad, no está calibrando a tu detector, ¿no? Entonces, si lo he respondido, si no, vamos a estar trabajando en el laboratorio. Ok. El otro comentario era, tú has hablado del experimento del Tíbet, ¿verdad? El que se llama AS Gamma Experiment. Sí. ¿Sí? Bueno, solo como dato, en el 2016, aquí en el Cerro Estuquería, se empezó a construir un gemelo de este experimento, Gamma Experiment, en el Tíbet. Bueno, creo que tiene las mismas características. Eso era solo como dato. Gracias, no a los César, yo te agradezco. Y incluso aquí, como de estos laboratorios gigantes de física de partículas, también César tengo entendido que está trabajando, le gusta viajar por el mundo también. Todos los que somos de física de partículas viajamos y aquí se ha invertido no solamente, digamos, para todos los físicos y para todos los que están en estos ciclos de seminarios, el premio Nobel de neutrino, cuando estaba aquí en Bolivia, ha propuesto donar 5 millones. Ese es el proyecto Alpacas, ¿no? Eso está a nivel Bolivia, cómo estará manejándose. Entonces, aquí el gran problema es solamente en los países del tercer mundo, solo es el dinero. El talento tenemos aquí. Todos pueden, ¿no es cierto? Entonces, en ese aspecto, tanto en Bolivia como en China, yo he estado en China hay N laboratorios de rayos cósmicos que acá están trabajando bastante bien. Cuando yo estuve en Suiza en el 2018, me decían que sí o sí van a construir ya otro laboratorio que ya habían empezado. Estamos no solamente
en donde he indicado, sino también en Beijing. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, están en una competencia, ellos tienen la plata y lo van a hacer, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo con toda seguridad, yo les decía, la CERN ya es historia. O sea, ha llegado a su límite, digamos, ¿no? Con el bosón de Zipf. Aquí donde debemos trabajar como la carrera de ciencias físicas y otras universidades de Bolivia es un centro de laboratorio, pero trabajar con vicuña, proyecto alpaca, ¿no? Alpaca, y también está el laboratorio de Mendoza, estamos de acuerdo, en Mendoza, donde vamos a poder, ya deberíamos visitar, empezar, hay más o menos 25 países, que Mendoza no es lejos, es cercano, entonces hay que aprovechar eso. Talento en la carrera, tenemos excelentes programadores a los estudiantes en transcurso de los años que he estado yo, he visto no solamente en nuestra universidad, en todo, ¿no? Entonces, muy bien, es el objetivo del físico experimental es trabajo de chino, yo siempre digo eso. Si no nos metemos en lo que es en el experimento, la ley de cualquier descubrimiento es experimento. Teóricamente también, ¿no es cierto? Ahí está Peter Gibbs, también ha propuesto y se ha logrado, ¿no es cierto? Entonces, aquí también se ha confirmado con el bosón de Gibbs lo que decimos los físicos alguna vez, ¿no es cierto? La primera ley de Albert Einstein, ¿no es cierto? ¿Hay alguna pregunta más? Tal vez alguna consulta más de los asistentes, alguna duda, algún comentario. Bueno, otro comentario, ya que creo que nadie va a preguntar. Bueno, esto va para el director la pregunta es como que para ti, Wilfredo, y para Emeterio. ¿No han pensado ser parte de Alpaca? No, con todo gusto de Alpaca estamos hablando, yo he andado por el tiempo, pero sí, hay que ser parte. En la ciencia no hay fronteras, eso hay que trabajar, eso es, todos deberíamos, como anteriormente yo mencionaba, no nos podemos aislar en la parte de investigación de los laboratorios. Hay que trabajar. Entonces, esperamos que se dé, es cuestión de, estamos en Bolivia, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, ¿no? Vamos a trabajar, ¿no? Entonces, con todo gusto, pero yo creo debe estar como comentario. César, ¿estás trabajando en Proyecto Alpaca? Bien, hemos terminado, creo. No hay preguntas. Sí, no, le agradecemos, licenciado Halcón, por su presentación. Reiteramos a todos los participantes que este ciclo de seminarios inicialmente había nacido por los seminarios de nuestro aniversario allá por el mes de marzo, que tenía que ser presencial, pero por motivos de la pandemia, finalmente hemos dicho, tenemos que realizarlo y se está realizando mediante este ciclo de seminarios en el cual se abarca la física, las menciones de la carrera, y estamos pues respondiendo también a César, abiertos a las iniciativas, inquietudes de los docentes, ¿no? Los docentes se han inscrito para poder presentar las investigaciones, los trabajos que han realizado y poderlos mostrar en este ciclo de seminarios y de esta manera poder promover estas inquietudes que se tienen, ¿no? Los proyectos que el licenciado Halcón nos ha mencionado de manera internacional, también hacerlos conocer a toda la comunidad que nos ve, nos están viendo no solamente de la carrera, sino también de otras instituciones a los cuales les agradecemos y queremos compartir esta maravilla que es la física. Y pues les agradecemos por su participación y vamos a continuar, vamos a ir anunciando por el grupo que se ha creado en WhatsApp y bueno, también vamos a compartirlo por los grupos de docentes y estudiantes, el siguiente seminario para la próxima semana, el siguiente sábado. Reiteramos, les agradecemos su participación y bueno, pues si no hay algún comentario más, alguna pregunta, vamos a ir cerrando la sesión de hoy.
Una consulta, debe estar el que tenía que exponer, el Daniel Susara. Daniel Susaro, no sé si llegó Daniel, si nos vamos a tener que reprogramarle, porque también el tiempo ya de nuestra sesión ya también va a expirar. Cada sábado estamos programando aproximadamente hora y media, a lo mucho. No sé si está Daniel, ¿no? Daniel Susara. Sí, aquí estoy, licenciado. Buenas tardes. ¿Cómo está, Daniel? Buenas tardes. Es el del Daniel es corto, entonces, como estaba programado, o tal vez un poco más que del Halcones, entonces yo creo es importante porque también participen nuestros estudiantes ya egresados, se les ha invitado a los tres, tanto al Daniel, Marisol, em, y la otra señorita, la Nora, ¿no? Entonces, tienen que ellos ya, como ya son egresados, aquí el objetivo es mostrar los trabajos que están haciendo docentes y los egresados de la universidad. Entonces, Daniel, adelante. eh, Bienvenido, ¿no? De que anuncie nuestro coordinador, ¿no? Bueno, sí, entonces si estamos, pues, los participantes también, vamos a estar unos minutos más, me imagino. Y bueno, damos parte a Daniel Susara con su disertación. Bienvenido. Muy bien, buenas tardes. ¿Se nota la presentación? Sí, sí, está perfecto. Se ve, al menos yo lo veo muy bien. Muy bien, buenas tardes a todos los participantes. Aquí con este tema bastante corto de aplicación directa en energías alternativas, que lleva por título Aplicación del modelo eólico con datos experimentales. ¿En qué consiste esto? Muy bien, lo primero, tenemos que delimitar qué es lo que se va a estudiar. Ahí podemos observar en el gráfico que están las capas de la atmósfera de nuestro planeta. Sin embargo, esto no es útil para las aplicaciones en energía eólica. ¿Qué es lo que queremos? Solo queremos estudiar cómo se puede observar este sector, la capa superficial de la atmósfera. ¿Por qué? Porque las instalaciones eólicas siempre trabajan por debajo o en exceso de los 100 metros de altitud sobre la superficie. Entonces es mejor concentrarnos en los fenómenos de los vientos que ocurren en esta capa, en la capa más superficial de la atmósfera. Muy bien, ¿con qué modelos hemos trabajado? Primeramente, hemos trabajado con el modelo de Betz, es el ampliamente más utilizado en energía eólica. Obtenemos que la potencia es una función dependiente de la densidad y de la velocidad de viento. Muy bien, también tenemos que para el caso se ha considerado a la densidad de aire como una, una variable, es decir, no usamos un valor discreto y concreto, estamos calculando a partir de los algoritmos que se van a desarrollar la densidad de aire. Y además, en este caso, se utiliza este formalismo que indica que la potencia total eólica va a ser el promedio de los datos que se van a procesar en este modelo. Además de este modelo, tenemos el modelo de Weibull. ¿Qué significa esto? Utilizamos el modelo de Weibull, que es una forma estadística de analizar los datos. Aquí tenemos la función de distribución acumulada de Weibull, y a partir de ello deducimos la velocidad media de viento, que esto se llama como el factor de orden 3. Entonces obtenemos que la intensidad, es decir, la potencia por unidad de área, es esta relación, un medio de la densidad por el momento de tercer grado del modelo de Weibull. Entonces, ¿qué consiste esto? ¿Qué necesitamos acá? El modelo de Weibull requiere que determinemos los parámetros C y K, como observamos acá, el parámetro C y el parámetro K. A partir de ello construimos el modelo y podemos determinar la intensidad y la potencia eólica a partir de datos experimentales. Como se había dicho, se ha considerado la densidad de aire húmedo en este caso, porque consideramos que el aire no se comporta como un gas ideal, se comporta como un gas, una mezcla de gases, y que en este caso va a depender más en parte de la composición de aire y
de la cantidad de humedad que se encuentra en el aire. Y a partir de ello utilizamos las aproximaciones de Bolton a partir del método de Clausius-Clapeyron, que requiere la introducción de un término que se conoce como la temperatura virtual. ¿Qué significa esto? Es la temperatura a la que se comporta el aire seco como aire húmedo. Entonces, estos datos son calculados, se introducen en el modelo y vamos a buscar cómo encontrar la cantidad de energía e intensidad eólica que se puede disponer a partir de los datos que se puedan obtener. ¿En qué consiste esto? Se forma una matriz, esta matriz ha sido determinada experimentalmente, son los datos que se van registrando a través del tiempo y que en este caso se ha tomado un periodo de un año, haciendo un total de datos de 28.561, donde en esas variables como la humedad relativa, la temperatura, la velocidad de viento, la presión y la dirección de viento son las que se han ido registrando en esta base de datos. Y con esta matriz es que se comienzan el procesamiento de datos que se introducen al modelo y el modelo es el que nos va a devolver en qué consiste todo esto. Muy bien, ahí está, podemos observar, yo creo que se observa en el emplazamiento en que se ha elegido, es una zona periurbana ya, es en este lugar, como se observa en este sector, es una zona ya agrícola, no hay construcciones grandes. Al lado norte sí hay construcciones, son viviendas que no exceden los 3 metros de sus muros perimetrales. Y ahí tenemos el arreglo. Se puede observar el arreglo experimental, el montaje experimental y el diagrama del arreglo que se ha utilizado. Una veleta, anemómetros, sensores de temperatura y sensores de presión. ¿Cómo se procesan estos datos? Se ha utilizado el lenguaje de programación Python. Se utilizan fundamentos de Machine Learning. También se usan bibliotecas de Data Science. Se utiliza la visualización gráfica para entender cómo se está comportando estos fenómenos. Y como resultado obtenemos un programa que está entrenado y que puede ser aplicado a otros datos que cumplan esta forma que se ha presentado en la matriz que se ha obtenido de datos experimentales. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene? Ahí tenemos la velocidad de viento. Estos son todos los datos de la matriz de datos, son, como habíamos dicho, 25.000 y más datos. Entonces, todos se visualizan aquí, pero aquí observamos que hay mucho ruido. Entonces, ¿qué se hace? Se introduce estos datos en bruto al programa desarrollado en Python y nos devuelve una curva de velocidad de viento que está suavizada por convolución. Entonces, aquí observamos que ya se ha filtrado muchas de las componentes, mucho del ruido, y ya tenemos una imagen más clara de cómo se ha comportado el viento. Después tenemos la temperatura ambiental, que de igual manera se procesa, ingresa al programa y se va limpiando de ruido a través del, como había dicho, del Machine Learning. Y podemos seguir, y así es igual para todas las variables que se han involucrado. Ahí tenemos para la humedad relativa, tenemos para la presión atmosférica, después tenemos la rosa de los vientos, que nos indica de qué direcciones de preferencia han llegado los vientos y las velocidades a las que ha llegado desde esas direcciones. Muy bien. Aquí ya vemos ya el procedimiento de los cálculos. Habíamos dicho que se considera el aire húmedo como variable. Entonces, a partir de los datos de temperatura y de humedad, vamos calculando. Mediante el modelo, hemos ido calculando y se ha determinado que la densidad de aire aquí en el altiplano oscila en kilogramos en metro cúbico, oscila entre los 0.84, diríamos, hasta, exagerando, a los 0.97, 96, 97 kilogramos en metro cúbico. Entonces, este es un dato muy diferente al que obtenemos cuando utilizamos tablas o
tablas o cálculos más sencillos para la densidad de aire. Entra en el programa y nos devuelve los parámetros que habíamos dicho, los parámetros C y K de la distribución de Weibull. Ahí observamos que se ajusta perfectamente a una recta. Existe diferencias, discrepancias, pero podemos observar esa tendencia lineal. Podemos observar la comparación entre el histograma de velocidades de viento y la forma, el modelo que nos devuelve la función de probabilidad de Weibull, acumulada de Weibull. Podemos observar la línea continua y que nuestros datos, los que hemos utilizado, agrupados por frecuencia, se comportan como una distribución de Weibull. Acá tenemos los resultados de los factores de K y C. En este caso, C muchas veces se aproxima al valor de la velocidad media en todo el registro de datos. A partir de eso ya lo pasamos al modelo que hemos dicho. Este es el modelo de Betz para la intensidad eólica. Aquí nos devuelve los valores de intensidad en watts por metro cuadrado que disponemos en el sector elegido. Entonces observamos que no es muy alta la intensidad eólica en este sector. Está en el orden de abajo de los, en promedio, unos 50 en este sector. Y aquí tenemos los resultados de los modelos. El modelo de Betz, ¿qué nos ha devuelto? Nos ha devuelto que la velocidad media de viento es de 2,49 metros sobre segundo. Y el modelo de Weibull nos ha devuelto que la velocidad media de viento es de 2,83 metros sobre segundo. En el caso de la intensidad, en watts metro cuadrado, el modelo de Betz nos devuelve un valor de 29,24 watts metros cuadrados. Mientras que el modelo de Weibull nos devuelve un valor de 27,02 watts por metro cuadrado. Entonces, esto nos da una idea de cuánta energía podríamos obtener del viento en este sector. Ahora, estas son conclusiones rápidas. Se observa que los modelos que se han empleado, obtenemos resultados que son ligeramente diferentes y que nos evidencian que podemos utilizar la energía eólica. La investigación se ha centrado en determinar cuánta energía eólica podríamos obtener. Entonces, todo el procedimiento nos ha devuelto, tanto por el modelo de Weibull como por el modelo de Betz, nos han devuelto estos valores y qué valores podemos usarlos de referencia para posteriores estudios o para reinterpretar estos datos mediante otros datos que vayamos obteniendo, bien sea de estaciones meteorológicas o bien sea de equipamiento que la misma carrera podría obtener. Ahora bien, aquí hay un extra. Si es que, como habíamos indicado, nuestro programa desarrollado en Python tiene los fundamentos de Machine Learning y ya está entrenado. Entonces, ¿qué pasa? Podemos hacer que usando otros datos, otra matriz de datos, nos devuelva los mismos valores que estamos buscando. En este caso se ha utilizado un modelo, datos correspondientes a un trimestre perteneciente al 2018, que nos ha devuelto estos datos. Entonces podemos apreciar que hay también variaciones y esta vez son más evidentes. Entonces, ¿esto por qué? Número uno, porque existe todavía, hay que reentrenar al programa que se ha desarrollado para que vaya ajustando, para que vaya calculando, para que vaya definiendo qué más se podría realizar sobre el mismo modelo para optimizar y encontrar valores más cercanos a los reales en lo que se refiere a energía eólica. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio en esta ocasión? Va a ser mostrar en vivo cómo se comporta nuestro programa desarrollado. Aquí tenemos una matriz de datos. Esta es la matriz de datos con la que hemos trabajado. Aquí tenemos el programa que se ha desarrollado. La ventaja de Python es que no requiere demasiado.
Ya, pero Tenemos el LCD con 241 líneas de código. Espera. ya, pero No, ya ya, te ya dije que leer. quería leer, ahora no Ya. quiero Y tenemos No, ya aquí, ya ves cómo eres. bueno, Ya, leer. Ya, ya. no, en este caso se compone de 2.357 datos. Entonces, vamos a Ya, a abrirlo, ver, vamos a es que se ha salido, vamos a aplicarle. mira lo que Mira, dije. es que verdad, es que está en Ya, a ver, cámara. ya, a ver. No te voy a Ya, no, pues. Muy bien, entonces procedemos, buscamos nuestros datos, aquí está. Este es nuestro programa en Python. Dejamos que corra el programa. Estamos en un entorno Linux, hay que aclararlo. Este es por condiciones de comodidad, ahí está, ya está comenzando a generar los gráficos, ahí tenemos. Esto es para otro set de datos, nos devuelve la regresión de Weibull con otros valores. Después obtenemos el histograma, como habíamos visto. En este caso observamos que hay una mayor acumulación entre las velocidades de viento entre 0 y 3, donde está la mayor concentración de velocidades de viento. El resto ya son casos residuales. Muy bien, tenemos ahí la velocidad de viento con ruido, como habíamos visto. Y tenemos la velocidad de viento que se ha suavizado. Observamos ya los ciclos incluso. Después tenemos la presión atmosférica. Se observa cómo varía la presión atmosférica. Obtenemos la humedad relativa de estos datos. La temperatura ambiental también se obtiene. Se observan también los ciclos. Cada pico aproximadamente equivaldría a un día. La densidad, que varía muy poco. Y está comprimida casi en los 0,85 kilogramos el metro cúbico. La intensidad eólica, que también nos devuelve por ciclos. Esto ¿por qué se pueden observar en este caso los ciclos? Porque el set de datos es mucho más pequeño. Estamos hablando de unos 2.000 datos en comparación de los 28.000 que habíamos visto antes. Y ahí tenemos la rosa de los vientos que igualmente nos muestra de qué direcciones viene y cómo se acumulan las velocidades de viento de acuerdo a su dirección. Y si observamos en este sector, no sé si puede observarse correctamente, nos devuelve los valores que estábamos buscando. Por ejemplo, para el modelo de Betz nos devuelve una velocidad de media de 1.77 y una intensidad de 6.37. Mientras que el modelo de Weibull nos devuelve una velocidad media de 2.14 con una intensidad media de 11.22. Entonces, como se puede apreciar, nuestro programa puede aceptar cualquier base de datos, cualquier set de datos de cualquier longitud y nos va a devolver estos parámetros, nos va a devolver estos resultados para estimar la intensidad, la potencia, la energía eólica que podemos obtener en este lugar. Entonces, a esto se resume todo el trabajo que se ha realizado. Hemos encontrado la forma de entrenar un programa para que vaya aprendiendo de los datos que se le alimenta. De esta manera obtenemos los valores que estamos buscando. Estos valores podemos usarlos como referencia para futuras investigaciones o para aplicaciones de energía eólica. Muy bien, este ha sido muy corto, la corta presentación que puedo ofrecerles a todos los participantes y que muchas gracias por su atención y estoy dispuesto a colaborar y a resolver sus dudas. Muchas gracias, Daniel, por su exposición. Entonces vamos a ir pidiendo las preguntas y mientras se van animando yo le voy a hacer una consulta. Me parece muy interesante el trabajo que ha desarrollado y en función de los datos que ha visto, con los datos que tiene, ve por conveniente, así a grosso modo, en la ciudad del Alto se puede hacer un parque eólico para alimentar la red de energía eléctrica. Muy bien, hemos visto los datos, hemos visto los resultados. El detalle consiste en el dimensionamiento. Podríamos tranquilamente escalar estos datos de tal manera que obtengamos
energía suficiente para un parque eólico. El problema es que necesitamos cubrir un área extensa para este fin. Entonces, ¿cuál es el problema? Número uno, al estar en esta altura, a esta altitud, casi a los 4.000 metros, la densidad de aire se reduce casi a la mitad de la existente a nivel del mar. Entonces, esto incide directamente en la capacidad que tiene el aire de empujar las turbinas eólicas. Entonces, ¿qué provoca esto? Que nuestras turbinas, las que quisiéramos implantar aquí, tendrían que valer un área bastante más grande en comparación con las que se instalan a nivel del mar para obtener el mismo rendimiento. Entonces, la aplicación más directa sería solo orientado a aplicaciones domésticas. Una planta enorme supondría posiblemente un gasto innecesario en virtud al retorno eléctrico energético que podría devolver. Pero para aplicaciones domésticas es perfecto, para iluminación, para comunicaciones simples, radio, TV, sería suficiente. Aunque hay que dimensionar y hay que analizar la relación de costo con el retorno energético que provocaría. Ok, muchas gracias, Daniel. Tal vez alguien tiene otra consulta, comentario también. Ya, sí, licenciado. Sí, Franz Hayasi, sí, puede hacer su consulta. Muy buenas tardes, licenciados. Muy buenas tardes, compañero Daniel. Mi consulta es, viendo, bueno, los resultados que ha obtenido haciendo uso de los modelos de BET y de Weibull. Según lo que escuché, se mencionó que la velocidad media del viento, haciendo uso del modelo de BET, es de 1.7 metros por segundo y de Weibull es de 2.8 metros por segundo, aproximadamente. Basándonos en estos resultados finales, mi pregunta es, Daniel, ¿cuál de los dos datos es confiable? ¿A cuál de los dos datos yo me baso para tomarlo como referencia? Ya, muy bien. Franz, buenas tardes. Verás, hemos obtenido los resultados a partir de que hemos entrenado al programa con los datos que le hemos alimentado. Ahora bien, estos datos pueden no reflejar correctamente la realidad, porque estamos hablando de modelos teóricos que requieren su análisis, tanto estadístico como con los datos que se les ha alimentado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Observamos que hay discrepancia. Por ejemplo, en el caso de que se ha trabajado, aquí tenemos la velocidad de viento para el resultado de BETS de 2,49. Entonces, eso nos dice la velocidad media de viento según el modelo de BETS. Ahora, según Weibull, la velocidad de media de viento es 2,82. Entonces, hay una diferencia de ¿cuánto? A ver, 0.4 metros sobre segundo. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que es el dato correcto? ¿Cuál de los dos se asemeja más a la realidad? Entonces, esto es otro proceso. Hay que reentrenar al programa, hay que alimentarle con más datos para que vaya calculando y determinando cuál es el resultado que se acerca más a la realidad. Además de que en este caso sería muy útil que pudiéramos utilizar datos también de salida. En este caso, el programa solo ha aceptado datos de entrada, pero no le hemos alimentado con datos de salida. Y esos datos de salida sería lo mejor poderlos medir directamente. ¿Cómo se pueden medir estos datos directamente? Con una turbina de experimentación, con un generador de experimentación. Y si obtenemos los datos de un generador experimental, entonces podríamos alimentar al programa y nos devolvería datos que serían más cercanos a la realidad. Ahora bien, con una diferencia de 0.4 metros sobre segundo, cualquiera de estos datos podría ser aplicado para determinar energía eólica, siempre y cuando se mencione con qué método se ha sido elegido para determinar estos valores. Entonces, siempre va a haber esa incertidumbre de cuál es el que más se asemeja a la realidad. Pero con estas diferencias pequeñas, podríamos decir que es
Es nomás cualquier dato podríamos utilizarlo independientemente, siempre y cuando se aclare con qué método se ha obtenido este valor. Bueno, gracias, Daniel. Entonces corrijo porque hace un instante te escuché que habías dicho 1.7 metros por segundo. Entonces es 2.49 metros por segundo. Entonces me corrijo. Gracias, Daniel. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta más a Daniel? Reiteramos que hemos pasado el link de la transmisión en vivo y pueden ver en ese link los otros seminarios que ya se han transmitido, están colgados ahí, pueden ir viéndolos el momento que quieran. Ya pronto vamos a difundir la página web oficial del instituto y la carrera. Será hasta fin de mes, pero mientras tanto pueden ir viéndolos en esas direcciones de Facebook que están almacenados todos los videos de todos los seminarios que tenemos. Si alguna otra pregunta tal vez antes de cerrar ya la sesión de esta tarde. Sí, Lice. Sí, Franz. Bueno, solo curiosidad, Daniel. Me gustaría saber, bueno, basándome en tus datos, porque tú también, bueno, basaste tu tesis bueno, para calcular el valor medio de la velocidad del viento, no solamente eso, sino que algunas magnitudes físicas más. Entonces, mi pregunta es que aquí en la ciudad del Alto, justo en el momento donde tomaste los datos experimentales, ¿cuál es la máxima probabilidad de viento que se obtiene, Daniel, por favor? Ya, muy bien, vamos a retornar a nuestra presentación. Muy bien, estos son los datos experimentales que se ha... A ver, un momento. Ya, estos son los datos experimentales. La distribución de Weibull tiene la virtud de que nos muestra la probabilidad de que cómo se acumulan los datos experimentales. ¿Qué significa esto? La mayor probabilidad, esto se puede discretizar o se puede utilizarlo como una función continua. Pero aquí, gráficamente, podemos observar que la mayoría de los datos siempre se acumulan hasta los 3 metros sobre segundo. Entonces, si utilizamos, dependiendo de la medida estadística que utilicemos, la mediana, la moda o solamente el valor medio, entonces podemos obtener diferentes valores, pero siempre van a estar acumulados exagerando hasta los 3 metros sobre segundo. Entonces, la mayor probabilidad en el lugar elegido de que la velocidad de viento sea menor a 3 es superior a la probabilidad de que la velocidad de viento sea mayor a 3. ¿Por qué? Porque podemos observar que los datos precisamente se acumulan entre 0 y 3. Por lo tanto, su probabilidad va a ser mayor. Ahora bien, si podemos ir restringiéndolo, podemos determinar igual que hay todavía mayor probabilidad de que la velocidad de viento se acumule entre 0 y 2. Y su probabilidad va a ser mayor que la velocidad sea mayor a 3. Entonces, los datos son los que alimentan este modelo y a partir de este modelo es que podemos determinar la probabilidad. Ahora bien, también se puede determinar esto a partir del modelo de Weibull, de su modelo matemático. En esta expresión, la función de probabilidad acumulada de viento, como ya hemos calculado los parámetros K y C, podemos determinar que la velocidad de viento sea menor o mayor que un valor de referencia. Entonces, a partir de eso se puede calcular. No se ha realizado explícitamente, pero es posible hacerlo a partir de esta expresión. Bueno, gracias, Daniel. Gracias, pero no sé si tal vez me puedes mostrar tu gráfica que vimos, el histograma que vimos hace un instante. Acá. Sí, interesante. Wow. Entonces creo que sí, porque así En este Daniel caso, por aquí, ejemplo, si utilizáramos un valor de referencia de 8, digamos, queremos saber cuál es la probabilidad de que haya velocidad de viento igual a 8 o superior a 8, entonces encontramos que su probabilidad está baja, está aproximadamente en el 0.003%.
Ya veo. Daniel, ¿cuál ha sido el número total de variables estadísticas que has tomado? ¿No te acuerdas? ¿Variables estadísticas o las variables físicas? Estadísticas, es decir, el número total de datos experimentales. El número total de datos experimentales han sido 28.561 datos por variable. Esto significa 28.561 datos para la velocidad de viento, 28.561 datos para la humedad relativa, 28.561 datos para la presión y para la velocidad de viento, para la dirección de viento y demás. Ya veo, interesante. Ah, Daniel, en el eje bueno, en el eje y haces referencia a la frecuencia, ¿verdad? Y esta Eh, frecuencia está directamente relacionada al porcentaje en el que se presentan los datos experimentales. Tú hiciste directamente uso del porcentaje. No es explícitamente el porcentaje porque, como observamos, los datos van de 0 a 0,25. El porcentaje siempre está arriba, La tenemos frecuencia relativa, supongo. cantidades por 100. Entonces observaríamos que entre 0 y 2 hay un acumulado de 25 más 20 más 20. Entonces sería un aproximado de 65%, que la velocidad de viento esté entre 0 y 2. Ya. Ya, gracias, Daniel. Gracias. Bien, hemos llegado al fin ya de esta sesión. Les agradecemos por su participación. Vamos a poner en el grupo la próxima exposición. Hay también los estudiantes tesistas que ya han defendido, los que están por defender también su tesis. Y bueno, vamos a contar también con ellos y les vamos a ir avisando oportunamente. Ya nos vamos para la despedida. Tal vez el licenciado Ocon está presente para también dar las palabras de despedida de esta sesión. Gracias. Bueno, colegas y jóvenes estudiantes y la comunidad universitaria y en especial a todos los futuros científicos, un gusto, un placer. Siempre puedes sacar en la parte académica conclusiones muy, muy importantes. Y desearlos que tengan un fin de semana agradable y la próxima continuamos, ¿no? Gracias, muy amable. También agradecer a todos los que están organizando este esfuerzo y vale la pena. Y tendremos ya en las próximas, no solamente energías alternativas, tendremos física médica y ciencias computacionales con ciclo de conferencias. Por lo menos vamos a estar hasta 10 de diciembre. Bueno, conmigo un gusto, un placer, nuevamente como siempre, agradecerles a todos los que han organizado y sigan con el mismo ánimo en la parte científica. Gracias, hasta la próxima. Nos desconectamos. Un gusto. Hasta la próxima a todos. Hasta la próxima.